Ahora, Sí, doctora, está correcto. gracias. Vamos a dar inicio a la clase. El lunes habíamos terminado con lo que es componentes estructurales y funcionales que corresponden al núcleo, componente genético. Hemos hecho las características y funciones de los genes, del ADN, del ARN, etcétera. Inclusive hemos explicado de la edición génica. Ahora vamos a pasar a ver lo que es el componente metabólico de la célula. Cuando se habla del componente metabólico de la célula estamos hablando de lo que se llama, bien, un ratito, por favor, esto está así, está bien. Estamos hablando del componente metabólico de la célula, que es el citoplasma, ¿sí? Voy a ver aquí, creo que hay algunos que están queriendo. No están aceptados. Entonces, vamos a hablar de los componentes metabólicos de la célula, ¿sí? Y cuando estamos hablando de los componentes metabólicos de la célula, hablamos del citoplasma y tenemos que decir que en el citoplasma existen infinidad de organitos intracitoplasmáticos que son membranosos y no membranosos. Organitos intracitoplasmáticos que se ocupan de construir y de destruir, o sea, estamos hablando de todos esos organitos intracitoplasmáticos que hacen anabolismo y hacen catabolismo. En esta clase vamos a hablar exclusivamente lo que se dice los organitos intracitoplasmáticos que están implicados en lo que se dice en el anabolismo celular, sustancias que construyen los diferentes organitos intracitoplasmáticos que construyen los diferentes elementos. Apaguen sus micrófonos, por favor. Hay interferencia. Bien. Entonces, estamos hablando de esos organitos intracitoplasmáticos que construyen elementos, energía, moléculas, proteínas, etcétera, etcétera, para que pueda la célula estar siempre en una homeostasia, o sea, estar siempre la célula en un estado de equilibrio de su medio interno con su medio externo. ¿Cuáles son esos elementos que hacen el componente citoplasmático que va a mantener el catabolismo y el anabolismo? Acá tenemos, por ejemplo, este es el núcleo que hemos terminado de decir, todo lo que se tenía que hablar sobre el núcleo. Tenemos aquí el retículo endoplásmico rugoso, ¿no es cierto? Tenemos este retículo endoplásmico rugoso que está formado por una serie de cisternas adheridas a su membrana. Tenemos los ribosomas, pero también hay ribosomas libres. Después vamos a hablar del retículo endoplásmico liso, luego vamos a hablar del aparato de Golgi. Esos serían los organitos intracitoplasmáticos que están, acá están las mitocondrias también. Estos son los organitos intracitoplasmáticos que están implicados en el anabolismo celular. ¿Por qué? Porque la mitocondria, por ejemplo, sintetiza y genera ATP. El retículo endoplásmico rugoso sintetiza y genera proteínas. El retículo endoplásmico liso sintetiza y produce lipoproteínas, lípidos, etcétera, etcétera. Y el aparato de Golgi es aquella estructura que va a ir a madurar,
realizar diferentes transformaciones bioquímicas de todo lo que le llegue al aparato de Golgi para posteriormente distribuir todas las sustancias que pasan por ella para modificadas, maduras, etc. ¿Sí? Entonces, de todos esos elementos vamos a hablar uno por uno. Ahí está, los organitos intracitoplasmáticos membranosos. Empecemos por el retículo endoplásmico rugoso. Todas estas presentan membranas, ¿no es cierto? Y adheridas a la membrana tenemos los ribosomas, y los ribosomas son estructuras que se ocupan de traducir la información, la información genética que sale del ADN nuclear a través del ARN mensajero. Este ARN mensajero llega a los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso, y en estos ribosomas se hace la traducción de la información. ¿Qué quiere decir eso? Que esa información que llega junto con el ARN mensajero va a ser estudiado, va a ser analizado, y según al análisis que realice el retículo endoplásmico o el ribosoma, va a formar la proteína que dice que tiene que formar. Eso se llama traducción. Entonces, la traducción de la información genética se realiza en los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso para poder sintetizar proteínas. Ahora, ¿qué tipo de proteínas sintetizan? Las proteínas estructurales. Generalmente, por ejemplo, tenemos las proteínas transmembranas de la membrana celular, ¿no es cierto? Entonces, estas proteínas que va a sintetizar el retículo endoplásmico rugoso, las sintetiza y las marca. Siempre esas proteínas salen marcadas, entonces llega al aparato de Golgi a través de unas vesículas, y en el aparato de Golgi estas van a madurar, se van a transformar, sufre transformaciones bioquímicas, etcétera, etcétera. Pero cuando llega a la cara madura del aparato de Golgi, el aparato de Golgi, según esté marcada la proteína, las va a ir distribuyendo. Por ejemplo, las proteínas transmembranas de la membrana celular, después proteínas que vayan a la membrana de la mitocondria, proteínas que vayan a la membrana del retículo endoplásmico rugoso, etc. Entonces, ahí es como se distribuyen estas proteínas formadas por el retículo endoplásmico rugoso. Pero también sintetizan proteínas que son secretadas fuera de la célula. Las proteínas que son sintetizadas en un lugar y que van a actuar en otro lugar se llaman hormonas. Entonces también sintetiza este tipo de proteínas que actúan en otros lugares, que se llaman hormonas, ¿sí? Luego tenemos también que participa en el plegamiento de las proteínas y garantiza el control de la calidad de lo que se forma la proteína. La proteína formada en el retículo endoplásmico rugoso tiene que estar bien plegada, y solamente sale cuando esa proteína está bien formada. Si no hay proteínas formadas, si esas proteínas están mal plegadas, existen unas proteínas funcionales que se encuentran en el citoplasma que se llaman chaperonas. Estas chaperonas entonces controlan la calidad de la formación de la proteína por el retículo endoplásmico rugoso. Entonces, cuando está mal formada la proteína del retículo endoplásmico rugoso, cuando la forma mal, cuando está mal plegada, las chaperonas no le permiten salir del retículo endoplásmico rugoso. Entonces las ordenan de que se vuelva a analizar y que se vuelva a formar, rectificando las fallas que tienen las proteínas. No pueden salir las proteínas mal plegadas, mal formadas, porque esas posteriormente se pueden acumular en el citoplasma celular y nos pueden llevar al estrés del retículo endoplásmico. Entonces, eso van a ser, ¿cómo diríamos? Van a ser una pieza fundamental para que aparezcan las enfermedades degenerativas, por ejemplo, ¿sí? La acumulación de proteínas mal plegadas en el citoplasma es patológico, es cuando falla la chaperona,
Y esto se llama, cuando acumulan las proteínas mal plegadas en el citoplasma, se llaman estrés del retículo endoplásmico. Característica de las células que tienen en las enfermedades degenerativas, perdón. En aquellas enfermedades degenerativas, repito, las proteínas mal plegadas se acumulan en el citoplasma. No sé qué me está pasando, se me está trabando la lengua. Entonces, ejemplo de estas enfermedades donde las proteínas mal plegadas se acumulan es las enfermedades degenerativas como el Alzheimer, luego tenemos el Parkinson, todas esas enfermedades degenerativas se caracterizan por esto. Eso con relación al retículo endoplásmico rugoso, que sintetizan proteínas y esas proteínas van a ser distribuidas según estén marcadas a los diferentes espacios o a los diferentes sitios del citoplasma. Más que todo son estructurales. Son proteínas que van a ir a las membranas, a la membrana, a la membrana celular, a la membrana de la mitocondria, a la membrana del retículo endoplásmico liso, etcétera, etcétera. Pasaremos a ver lo que son los ribosomas. Los ribosomas pueden ser ribosomas adheridos al retículo endoplásmico rugoso o pueden ser ribosomas que se encuentran en el citoplasma como ribosomas libres o poliribosomas. Estos ribosomas no presentan membrana, ¿sí? Y está formado por ácido ribonucleico, ¿no es cierto? Y lo que tenemos son proteínas está formado por proteínas ribosómicas, ¿no es cierto? Se ha visto de que hay dos tipos de proteínas en estos ribosomas, proteína ribosómica grande, proteína ribosómica pequeña. Lo importante de esto es que se hayan adheridas al retículo endoplásmico rugoso o pueden estar libres en el citoplasma. Cuando están en el retículo endoplásmico rugoso, ¿qué es lo que van a hacer? Van a traducir la información que sale del núcleo. Ustedes saben muy bien que cuando hemos hecho el núcleo hemos visto cómo el ADN tiene que pasar toda su información, los genes del ADN, cuando se está haciendo la transcripción genética, pasa a los genes del ADN, todas sus características de los genes del ADN, la pasa al ARN mensajero. Este ARN mensajero, con esa información que le ha dado el ADN, va a ir y va a llegar al retículo a los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso y ahí se va a hacer la traducción. Entonces, la traducción de la información que le da el ADN es realizada en los ribosomas del citoplasma. ¿Sí? Y esa traducción, y dependiendo de cómo va a traducir esa información, van a formar proteínas de diferente calidad, de diferente forma, ¿sí? Posteriormente, según a lo que se haya hecho la traducción, entonces se van a ir acumulando más aminoácidos a través del ARN de transferencia que va a ir colocando más aminoácidos por el polo del codón, ¿no es cierto? Hasta que al último los protones se quedan y los intrones son los que desaparecen porque cuando se forma la proteína, cuando es la formación final de la proteína, solamente son protones y los intrones son los que se eliminan, ¿no es cierto? Los protones son los codificantes y los intrones no son codificantes de proteínas. Eso es lo que pasa en los ribosomas. Conclusión, la transcripción genética se hace en el núcleo, que es la copia de los genes del ADN, a los genes del ARN mensajero. Esta sale, llega a los ribosomas, que se encuentran en el citoplasma, y a ese nivel se hace la traducción de esa información para la formación de proteínas. Cuando se forman las proteínas, los intrones desaparecen y los protones son los que se quedan para poder formar los diferentes tipos de proteínas estructurales y funcionales. Hay
alumnos que llegan tarde y hay que ir aceptándolos. Bueno, vamos a pasar a ver otro organito intracitoplasmático membranoso que es el retículo endoplásmico liso. Es otro organito intracitoplasmático membranoso que sintetiza, pero hormonas esteroideas. Son aquellos ácidos grasos de cadena larga y dentro de esos ácidos grasos de cadena larga están las hormonas esteroideas. También sintetizan ciertas lipoproteínas, como por ejemplo el glicerofosfolípidos, la fosfotilcolina. El glicerofosfolípidos y la fosfotilcolina, por ejemplo, son parte de la estructura de la membrana celular. Son lipoproteínas. Y no solamente sintetizan lípidos de cadena larga o ácidos de cadena larga, sino que también sintetizan azúcares. Posteriormente también transforman los componentes hidrófobos en componentes hidrosolubles para que posteriormente sean exportados fuera de la célula. En algunas células altamente especializadas, como son los hepatocitos, van a participar en la detoxificación de las sustancias químicas, como por ejemplo los barbitúricos, ¿no es cierto? Todas esas sustancias que son tóxicas son detoxificadas por el retículo endoplásmico liso. Otra de las funciones del retículo endoplásmico liso es el secuestro de calcio. ¿Qué significa este secuestro de calcio? Normalmente en el citoplasma de las células hay niveles ínfimos de acumulación de calcio. Siempre en el citoplasma tiene que haber escasa cantidad de calcio. Entonces, si este nivel de calcio sube, existen dos organitos intracitoplasmáticos que se reaccionan a esto porque no pueden subir los niveles de calcio, entonces secuestran calcio, se abren y meten calcio. Ese es el retículo endoplásmico liso y la mitocondria. Por eso se dice secuestradores de calcio. ¿Por qué? Porque cuando bajan los niveles de calcio en el citoplasma, que no tiene que bajar, entonces este retículo endoplásmico liso y la mitocondria libera calcio. Y de esa manera siempre estos dos organitos intracitoplasmáticos van a mantener los niveles de calcio normales en el citoplasma de las células. ¿Sí? Por eso se dice secuestradores de calcio. Entonces el retículo endoplásmico liso es secuestrador de calcio. Puede meter dentro de ella o puede sacarla cuando la célula necesita, hacia el citoplasma, ¿no es cierto? Otro organito intracitoplasmático membranoso es el aparato de Golgi. Este aparato de Golgi se encuentra muy cerquita al retículo endoplásmico rugoso, porque todo lo que sale del retículo endoplásmico rugoso son inmaduras, proteínas inmaduras. Entonces, estas proteínas tienen que transitar un espacio pequeñito desde el retículo endoplásmico rugoso a la cara inmadura del aparato de Golgi. Y como no pueden transitar este espacio así proteínas desnudas, entonces se van rodeando de membrana y se forman vesículas. Y estas vesículas entonces llegan a la cara inmadura del aparato de Golgi. Por eso dice, recibe las proteínas del retículo endoplásmico rugoso, las clasifica. Entonces dice, bueno, esta proteína está marcada de amarillo, esta proteína está marcada de rojo, esta proteína está marcada de verde, así las va clasificando y les va modificando también. Realizan modificaciones bioquímicas, por ejemplo, se pueden unir con lípidos y formar las lipoproteínas, se pueden unir con azúcares y formar las glucoproteínas, etcétera, etcétera. A eso se llama se modifican bioquímicamente, entonces estas proteínas van madurando bioquímicamente, ¿no es cierto? Y luego cuando llegan a la cara madura, ahí es donde empiezan a distribuir y estas proteínas siempre se van a mover envueltas de membranas, siempre en vesículas.
siempre en vesículas, se mueven dentro del citoplasma de las células y van a ir a distribuirse porque el retículo endoplásmico o el aparato de Golgi, perdón, es la que distribuye. Tu proteína roja te vas a ir a la membrana celular, tu proteína amarilla te vas a ir a la membrana de la mitocondria, así se van distribuyendo según a la marca que tienen cuando se han formado estas proteínas. Luego también pueden estas proteínas ser liberadas hacia afuera de las células, como son las hormonas, ¿sí? Entonces, el aparato de Golgi es responsable de clasificar y empaquetar, ¿no es cierto?, ciertas sustancias como la insulina, muchas enzimas, como la pectina, todo eso. Entonces, estas las clasifica, las empaqueta y las va distribuyendo según la necesidad que tienen las células. Vamos a ver. Eso sería en cuanto a lo que nosotros llamamos los componentes membranosos que están dispuestos o que hacen la función anabólica. Pero cuando hablamos del metabolismo celular, decimos el metabolismo celular está representado por el anabolismo y el catabolismo. Entonces forman sus componentes estructurales. Y por supuesto que estos componentes estructurales, funcionales que tiene la célula, con la función que van realizando todo eso, se van a envejecer. Entonces, estas sustancias envejecidas, estas sustancias alteradas, dañadas, tienen que ser eliminadas. Todas aquellas sustancias, organitos intracitoplasmáticos que han envejecido, ya no les sirven a la célula, tienen que ser eliminadas por el proceso de degradación. Entonces, ahí entramos a lo que se dice el proceso de catabolismo de la célula. Y ese proceso de catabolismo de la célula, de la degradación, de la destrucción de sus componentes o de sustancias que entran de fuera adentro de la célula, está realizada por 3 organitos intracitoplasmáticos también. El lisosoma, que es un organito intracitoplasmático membranoso, el peroxisoma también es un organito intracitoplasmático membranoso, y los proteosomas, que no son membranosos. Es un complejo proteico enzimático, ¿sí? Entonces, vayamos analizando lo que son los lisosomas. ¿Qué son los lisosomas? Son organitos intracitoplasmáticos, como decía hace rato, membranosos. Entonces, este organito intracitoplasmático membranoso contiene dentro de ellas muchas enzimas digestivas, degradativas, y estas enzimas son hidrolíticas y son ácidas. Quiere decir que estas enzimas se activan en un medio hídrico, en agua y en un medio ácido. Ahora, estas enzimas están pues envueltas en una membrana, porque imagínense si se destruye la membrana de estas enzimas, van a salir todas las enzimas. Estamos hablando de más de 20 enzimas degradativas, proteasas, lipasas, todo eso entonces va a ir a degradar todo lo que es proteínas, todo lo que es lípido. Y cuando estamos hablando de la célula, pues la célula estructuralmente está formada por proteínas, por hidratos de carbono, ¿no es cierto? Entonces sería inviable la supervivencia de las células si es que estas enzimas hidrolíticas ácidas serían expulsadas de los lisosomas. Por eso que el lisosoma es un organito membranoso que contiene todas estas enzimas degradativas hidrolíticas ácidas. ¿Qué cosas degradan? Dependiendo, pues, existen lipasas, proteasas, hay enzimas para degradación de los polisacáridos, ácidos nucleicos, etc. Son varias las enzimas que hay, creo que son más o menos unas 25 enzimas hidrolíticas ácidas que están envueltas, las ADNasas, las ARNasas,
proteasas, todas esas son enzimas. Degradan lípidos, proteínas, polisacáridos, ácidos nucleicos y los microorganismos fagocitados del exterior, como son bacterias, virus. Esto es bien importante porque cuando veamos lo que es la membrana celular, vamos a ver de que la membrana celular en células altamente especializadas como los macrófagos van a ir a deformar su citoplasma formando pseudópodos. Entonces, a través de estos pseudópodos van a englobar a materia, a sustancias muy grandes como bacterias, como virus. Entonces, las engloba a través de los pseudópodos y las mete dentro de la célula, dentro del macrófago. Y cuando ya está dentro del macrófago, esta bacteria, este virus, englobada con la membrana de la célula, la membrana celular, se desprende de la membrana celular y se forma la vacuola fagocítica. Esta vacuola fagocítica va y se une, tiene que madurar. La vacuola fagocítica inmadura, después madura, se hace ácida. Cuando decimos esta vacuola fagocítica madura, se hace ácida. ¿Por qué? Porque tiene que unirse al lisosoma, que es ácido también, y va a formar el fagolisosoma. Y todo lo que penetre al fagolisosoma, todo lo que se encuentre en el fagolisosoma va a ser destruido por las enzimas que tienen los lisosomas, que son ácidas. ¿Sí? Entonces, tenemos que los lisosomas degradan todos los componentes que han penetrado y han entrado a través de la fagocitosis, el fagosoma. Pero no solamente degrada los elementos del fagosoma, sino que también hay otra característica de la membrana celular en regiones especializadas donde se hace la endocitosis, la pinocitosis para sustancias más pequeñitas, donde hay unas proteínas como la clatrina, por ejemplo, que tienen receptores. Entonces, a través de estos receptores reconocen las sustancias más pequeñitas que tienen que entrar dentro de la célula. Por ejemplo, tenemos agua, tenemos sustancias pequeñitas, receptores, por ejemplo. Entonces, todo eso es reconocido por estos espacios donde están las membranas, donde hay clatrina, y ¿qué van a hacer estos espacios? Se van a invaginar dentro de la célula, arrastrando a todo lo que va a meter a la célula. Una vez de que se ha invaginado, se cierra y se desprende de la membrana celular. Pero esa vacuolita se llama endosoma. Este endosoma es primario, después es secundario. ¿Por qué? Porque el endosoma primario va a tener que convertirse en un medio ácido y ese es el endosoma secundario. ¿Por qué se convierte en un medio ácido? Porque el lisosoma es ácido. Entonces va y se junta a la membrana del lisosoma, vierte sus contenidos y el lisosoma entonces degrada también. Entonces, conclusión, el lisosoma degrada todos los productos del fagosoma y del endosoma. Pero no solamente degrada a los elementos de estas estructuras membranosas como es el fagosoma y el endosoma, también tenemos el autofagosoma. Este autofagosoma es, por ejemplo, si tengo una proteína mal plegada, si tengo un organito intracitoplasmático envejecido, una mitocondria envejecida. Esta mitocondria envejecida, elementos dañados, así no pueden estar en el citoplasma celular, tienen que ser eliminados. Entonces, estas sustancias se van a rodear. Apaguen sus micrófonos, por favor. Se van a rodear de una membrana y se va a formar el autofagosoma. Quiere decir que sus propios organitos envejecidos de la célula, por eso es comerse, se forma el autofagosoma y ese autofagosoma también se va a unir al lisosoma para ser degradado. Y por todas las enzimas hidrolíticas, entonces se degrada lo que va a necesitar de todos estos elementos que ha llegado al lisosoma, que ha degradado, va a utilizar lo que necesita la célula. Y lo que no necesita la célula se elimina como productos de desecho. Entonces, esos productos de desecho salen de la célula,
también se envuelven de membrana para que se conviertan en vesículas exofíticas. Hay muchas sustancias que siendo degradadas, inservibles para la célula, no se puede eliminar y se quedan como cuerpos residuales ahí dentro para siempre. La lipofucsina, por ejemplo. La lipofucsina es un pigmento, ¿no es cierto?, de la degradación de los componentes celulares, la lipofucsina. Entonces, esta lipofucsina son elementos de degradación de los desechos, pero que no se puede eliminar y se queda para siempre en el citoplasma celular. A eso se llama cuerpos residuales. La acumulación de los cuerpos residuales generalmente se dan en aquellas células que están envejeciendo. Cuanto más cuerpos residuales veo en una célula, digo, esta célula es vieja. Y si tiene pocas células residuales, digo, esta célula está empezando a envejecer. La lipofucsina es un pigmento de desgaste de las células. Eso con relación a los lisosomas y cómo o qué elementos degrada los lisosomas. Vayamos a ver el peroxisoma. Son también organitos intracitoplasmáticos membranosos, pero que están implicados en el metabolismo oxidativo de los lípidos, de los carbohidratos, de los aminoácidos y las purinas. Se dice que estos peroxisomas contienen enzimas oxidativas como la catalasa, peroxidasa, y también contiene enzimas antioxidantes, porque estas sustancias como la peroxidasa, la catalasa, son sustancias oxidativas y nosotros tenemos que deshacernos también de esto y entonces hay sustancias antioxidantes también en el peroxisoma. Descomponen ácidos grasos de cadena larga, generando el peróxido de hidrógeno, que es una fuente importantísima de energía metabólica. Entonces, a través de la catalasa, de la peroxidasa, todo eso que son enzimas que se encuentran en los peroxisomas, se va a poder regular las especies reactivas de oxígeno. ¿Qué son las especies reactivas de oxígeno? Son radicales libres de la degradación del oxígeno. Y estos radicales libres de oxígeno, todos los radicales se caracterizan porque tienen un electrón libre en su última órbita. Ese es un radical. El radical se caracteriza porque en su última órbita presenta un solo electrón impar. Eso hace de que esas sustancias sean muy inestables. Se une a sustancias, qué sé yo, a sustancias orgánicas, a sustancias inorgánicas y las va degradando. Esos son, y los eros, que son especies reactivas de oxígeno, que resultan de la oxigenación, de la producción de oxígeno, de la fosforilación oxidativa que realiza la célula. Ahí es donde se producen las especies reactivas de oxígeno. No se olviden que para la fosforilación oxidativa que se realiza en la mitocondria se necesita azúcar o glucosa, más enzima, ¿no es cierto? Y eso nos va a llevar a la producción de ATP, más moléculas de agua y especies reactivas de oxígeno. Después vamos a ver cómo es eso. Entonces, estas especies reactivas de oxígeno son degradadas por las enzimas del peroxisoma, como son la catalasa y la peroxidasa. Los proteosomas. Los proteosomas son otros organitos intracitoplasmáticos que están implicados en la degradación de sustancias, ¿sí? Pero se caracteriza porque no es membranoso. Son un complejo proteico enzimático. Ustedes saben muy bien que las enzimas son proteínas también, proteínas ácidas, ¿no es cierto?, que tienen la capacidad de degradar. Entonces degradan proteínas citolíticas dañadas, desnaturalizadas o innecesarias. Para eso hace los proteosomas. Miren lo que dice, degradan proteínas citolíticas dañadas, desnaturalizadas e innecesarias. Hace rato estaba hablando de que el retículo endoplásmico rugoso podría formar proteínas desnaturalizadas, mal plegadas.
pero que son controladas por otras proteínas funcionales que son las chaperonas. Cuando fallan las chaperonas, estas proteínas desnaturalizadas, mal plegadas, pueden abandonar el retículo endoplásmico rugoso y empezar a acumularse en las proteínas. En el citoplasma. En el citoplasma existen otras proteínas que las marcan a estas proteínas desnaturalizadas, y estas proteínas desnaturalizadas marcadas van a ser reconocidas por los proteosomas y las van a degradar. Así es como funcionan los proteosomas. Pueden degradar también los factores de transcripción reguladores. Miren, pueden degradar los factores de transcripción, aquellos que regulan los factores de transcripción, iniciando, suprimiendo la transcripción de la información genética. Pueden hacer eso estas proteínas del proteosoma. El sistema ubiquitina-proteosoma es una vía reguladora de la homeostasis de las proteínas. Ya les decía, la ubiquitina marca a la proteína mal plegada, y solo esa proteína mal plegada marcada con la ubiquitina es reconocida por el proteosoma. Y el proteosoma, por supuesto, que la va a destruir a esa proteína mal plegada, marcada con la ubiquitina. La ubiquitina es otra proteína funcional. Entonces, estamos viendo que hay proteínas estructurales y hay proteínas funcionales en el citoplasma. Una de las proteínas funcionales, ya les decía, la chaperona. Ahora estoy hablando de la proteína funcional, que es la ubiquitina. ¿Qué hace la ubiquitina? Marca a las proteínas mal plegadas, a las proteínas desnaturalizadas. ¿Para qué? Para que sea reconocido por el protosoma y pueda ser degradada por el protosoma y ser eliminada de la célula. También tenemos que los proteosomas controlan la progresión del ciclo celular a la apoptosis. Eso es importantísimo, ¿sí? Bien, con eso terminamos los proteosomas. Vamos a los endosomas. ¿Qué son los endosomas? Son organitos intracitoplasmáticos que transportan sustancias del exterior de la célula al interior. Son parte de la vía de la endocitosis. Ya he hablado hace rato del endosoma. Cuando he hablado del fagosoma, se forman los endosomas, ¿no es cierto?, para el transporte de sustancias pequeñas que han entrado a la célula, pero perdiendo citoplasma, la membrana celular, y es transportada en vesículas endocíticas hasta llegar al lisosoma. Ahí está, transportan proteínas, lípidos a diferentes destinos dentro de la célula. Captan moléculas citoplasmáticas que no les sirve a la célula para ser degradados y no renovados constantemente. Estos son los endosomas, son vesículas membranosas. Bien, vamos a ir a ver la mitocondria, que es otro organito intracitoplasmático que construye, ¿sí? Y lo que nos va a generar aquí son moléculas de ATP, que es importantísimo para la existencia y la actividad metabólica de las células. Toda actividad metabólica de la célula necesita energía, y esa energía, la alta energía, son moléculas de ATP. ¿Dónde se construyen las moléculas de ATP? En las mitocondrias, ¿sí? Acá está la mitocondria, es generadora de ATP, que es lo más importante, ¿no es cierto? Pero también da señales para que se produzca la apoptosis. Entonces, la mitocondria también decide si la célula va a morir por apoptosis o va a morir por necrosis. La mitocondria es la que decide si esa célula muere por apoptosis o muere por necrosis, ¿sí? Entonces, no solamente es generadora de moléculas de ATP, también es la que va a decidir la forma de muerte de la célula. También decide si esta célula sobrevive o muere. Y si tiene que morir, escoge la vía. Puede ser por apoptosis o puede ser por necrosis. Bien. Ahora bien, lo que nosotros tenemos es la estructura de la mitocondria. Estructuralmente, la mitocondria es un organito intracitoplasmático membranoso. Tiene una membrana externa que es semipermeable, ¿no es cierto?, porque tiene poros, ¿no es cierto? Ahí están las porinas.
y posteriormente tiene un espacio intermembranoso para el flujo de hidrogeniones, para que se pueda producir moléculas de ATP. Y luego está la membrana interna, que es impermeable y que tiene crestas mitocondriales, que son estas, donde se realiza la fosforilación oxidativa para la producción de moléculas de ATP. Y por supuesto tenemos esta es una membrana impermeable. Y por supuesto tenemos el espacio, la matriz de la mitocondria, ¿no es cierto?, donde se almacenan los hidrogeniones. Acá también se almacenan los hidrogeniones, se generan el flujo de hidrogeniones, ¿no es cierto? Hay también proteínas que se van almacenando, como esta es una proteína, la citocromo C, que no tiene que salir de la mitocondria, porque cuando sale es señal de que esa célula tiene que morir por apoptosis. Entonces también hay proteínas ahí. Después, esta mitocondria también tiene su propio ADN circular, pero hay que saber que este ADN mitocondrial es muy independiente del ADN del núcleo. Nada tiene que ver con el ADN del núcleo. Por eso es que la mitocondria tiene su ADN y tiene también sus ribosomas y forman sus propias proteínas. Eso es importantísimo. Lo que hay que ver es que, como es muy independiente el ADN del ADN nuclear, el ADN mitocondrial, se dice de que el ADN mitocondrial que existe es mucho más transmitida por la madre. ¿Por qué? Porque cuando se está haciendo la fecundación del huevo, del óvulo con el espermatozoide, las mitocondrias se encuentran en el citoplasma. Entonces, cuando se hace la fecundación, el óvulo recibe al espermatozoide. El óvulo tiene su núcleo y tiene citoplasma, y en el citoplasma hay cualquier cantidad de mitocondrias con su propio ADN. Pero cuando entra el espermatozoide, rompe la membrana del óvulo, entra la cola del espermatozoide, se queda. Entonces, más el citoplasma en la cola. Entonces, el espermatozoide participa con escaso citoplasma. Por eso es que se dice que el ADN mitocondrial es más de la característica de la madre, ¿sí? Eso hay que tomar en cuenta. Vamos aquí. Estructura de la mitocondria. Presenta dos membranas, una interna con crestas mitocondriales y que contienen los sistemas de transportadores de electrones y de la fosforilación oxidativa. Esta función es la que mantiene la síntesis de ATP. La membrana externa contiene canales con proteínas transportadoras para desplazar moléculas e iones hacia afuera y dentro de la mitocondria. Miren, la membrana externa es semipermeable. Hay proteínas transportadoras para mover sustancias de fuera y dentro de la mitocondria. El espacio intermembranoso es donde se mueven los electrones, participa en la regulación de la respiración aeróbica, anaeróbica, participa en las funciones metabólicas y la señalización celular. La matriz mitocondrial, que está muy internamente, contiene ADN circular cerrado y tiene ribosomas que sintetizan sus propias proteínas implicadas en la producción de moléculas de ATP y de energía. Eso es con relación a la estructura de la mitocondria. ¿Cuáles son las características funcionales de la mitocondria? La fosforilación oxidativa como una característica funcional. Hemos dicho que presenta una doble membrana, la externa, que es semipermeable, y la interna, que es permeable. Hemos dicho que tiene su ADN, que codifican sus propias proteínas, que son las enzimas oxidativas. Entonces, cuando decimos forma sus propias proteínas, nos estamos refiriendo a las enzimas oxidativas. Ustedes saben muy bien que las enzimas son proteínas ácidas, ¿sí? Altamente específicas. Si son proteínas oxidativas, tienen que participar en la fosforilación oxidativa. Este ADN mitocondrial no cuenta con mecanismos de reparación. Escuchen, el ADN mitocondrial no se repara. Por esta razón tiene una alta tasa de mutaciones y hay muchas enfermedades que están relacionadas con la mutación del ADN de la mitocondria. No contiene mecanismos de reparación el ADN mitocondrial.
Genera moléculas de alta energía, ¿ah? Cuando estamos hablando de las funciones, que es el ATP, para que la célula realice todas sus funciones metabólicas, catabolismo, anabolismo, todo esto. Estas moléculas de ATP se generan por dos procesos bioquímicos diferentes, la fosforilación oxidativa y el metabolismo anaeróbico. La fosforilación oxidativa, para que se realice la fosforilación oxidativa se necesitan moléculas de glucosa, más oxígeno, más enzima, que es la fosfofructosinasa. Y el resultado van a ser moléculas de ATP más agua, más radicales, libres de oxígeno, los eros. ¿Mm? Y el metabolismo anaeróbico es que utilizan productos intermedios como el glucógeno para generar ATP. Esto generalmente se da en aquellas células que no necesitan de oxígeno para realizar sus procesos metabólicos. ¿Es cierto? Ahí, ¿qué vamos a hacer? Especialmente las células musculares que tienen gran capacidad de almacenamiento de glucógeno. Cuando le falta la glucosa, entonces echa mano a sus reservas que está en forma de glucógeno. Entonces echa mano al glucógeno, utiliza el glucógeno, lo convierte en glucosa y después recién lo convierte en moléculas de ATP. Ese es el metabolismo anaeróbico. La mitocondria también presenta sustancias que captan señales de peligro. Por eso es que les decía que la mitocondria decide si la célula muere por necrosis o muere por apoptosis, porque tiene la capacidad de captar señales de peligro. Y contiene en su interior proteínas pro y antiapoptóticas. Como por ejemplo tenemos las antiapoptóticas, la citocromo C, que es, esta citocromo C, esta proteína citocromo C no tiene que salir de la mitocondria. Cuando la mitocondria tiene que sobrevivir, entonces la citocromo C está encerrada dentro de la mitocondria. Pero si va a haber una hipoxia, entonces frente a la hipoxia la mitocondria es muy sensible y se van a lesionar sus membranas, especialmente la membrana externa de la mitocondria, y se va a hacer permeable. Y cuando se hace permeable, la citocromo C abandona el núcleo y llega al citoplasma. Y cuando llega al citoplasma va a ir a estimular, va a ir a estimular muchas enzimas. Se va a unir al apoptosoma, uniéndose al apoptosoma va a ir a estimular las caspasas, que son otro tipo de enzimas, las caspasas. Y estas caspasas son enzimas que van a iniciar y van a desarrollar todo lo que es el proceso de apoptosis. Ahora hay dos tipos de apoptosis fisiológica y apoptosis patológica. Cuando entremos a apoptosis vamos a ver cuáles son las diferencias de la apoptosis con la necrosis, a qué llamamos apoptosis fisiológica, apoptosis patológica, etcétera, etcétera. Lo que hay que tener en cuenta es que la mitocondria es la que decide si muere por apoptosis o muere por necrosis, frente a una hipoxia, por ejemplo. Regula la supervivencia y la muerte celular, ahí está. La mitocondria conduce a la muerte celular por dos mecanismos, apoptosis o necrosis, lo que acabo de decirles. Ahora aquí se habla mucho, he tratado de explicar un poquito sobre lo que es la muerte celular por necrosis. Es una forma de muerte celular provocada por un daño externo, especialmente la hipoxia, la isquemia. Es una causa frecuente para que la célula pueda morir, no solamente por necrosis, también por apoptosis. Entonces, la isquemia es un estímulo para que esa célula pueda morir por isquemia, o pueda morir por necrosis, o pueda morir por apoptosis. ¿Qué les estoy diciendo? Las dos formas de muerte celular tienen una misma causa, que es la isquemia. Pueden haber muchas causas, pero la isquemia es una causa para las dos formas de muerte celular. También pueden haber otras sustancias tóxicas, por ejemplo, que lesionan la membrana mitocondrial externa.
Ambas lesionan la membrana mitocondrial externa. Esta membrana entonces se hace más permeable, permitiendo el escape de hidrogeniones, disminuyendo la producción de moléculas de ATP, sustancia que sostiene el metabolismo celular. Por esta razón, las células entran en lesión y muerte celular por necrosis, que nos está diciendo que hay algunas causas que lesionan la membrana celular externa. ¿Y qué va a pasar con la membrana celular externa, que tiene que ser semipermeable? Se va a perder hidrogeniones. Y si se pierde hidrogeniones, no se producen moléculas de ATP suficiente. Y si no hay moléculas de ATP suficiente, entonces esa célula va a entrar en lesión y muerte celular por necrosis. Y la muerte celular programada genéticamente, que se llama la apoptosis. La apoptosis es una muerte celular programada genéticamente. En cambio, la necrosis, no estamos hablando de muerte celular programada genéticamente. Ese no tiene programación genética. La apoptosis sí tiene una programación genética para que muera. Todas las células normales del organismo presentan genes de muerte celular programada. Estos genes de muerte celular programada, cuando se estimulan, van a llevar a la muerte celular de esa célula por apoptosis. Ahora, cuando las células terminan de crecer, terminan de realizar sus funciones, van a envejecer. O de lo contrario, hay algunas células que se van a lesionar. Entonces, estas células, cuando envejecen, van a estimular su muerte celular programada genéticamente. Todas las células envejecidas tienen que ser eliminadas del organismo. Y la única manera de eliminar del organismo es que mueran. Pero esa muerte no tiene que ser patológica, tiene que ser fisiológica. Entonces estamos hablando de la apoptosis fisiológica. Entonces, ¿qué vamos a tener? Se va a estimular la membrana celular externa para que pueda liberar a la citocromo C. La citocromo C es proapoptótica. En cambio, si fuera una célula normal, una célula joven, entonces no se altera la membrana celular externa, su permeabilidad, y no le deja salir a la apoptosis, a la citocromo C, y no se produce la apoptosis. Entonces, el envejecimiento celular es un proceso fisiológico. Y la muerte por apoptosis va a ser apoptosis fisiológica. Pero si hubiera una lesión de la membrana celular externa, como es la isquemia que lesiona, entonces la citocromo C va a abandonar. La mitocondria va a llegar al citoplasma y va a desencadenar toda la muerte celular programada genéticamente, que es la apoptosis, pero en este caso ya estamos hablando de la apoptosis patológica. Conclusión, hay apoptosis fisiológica y hay apoptosis patológica. Las células envejecidas o células que han cumplido con sus funciones estimulan los genes de muerte y entran en la apoptosis fisiológica. La hipoxia, la isquemia y otros estímulos patológicos también son responsables de la muerte celular programada, que desencadenan la apoptosis patológica. Ahora, la apoptosis se desencadena por dos vías, la vía externa y la vía la vía extrínseca y la vía intrínseca o mitocondrial. La próxima semana vamos a ver en qué consiste estas dos vías. La vía intrínseca, la vía extrínseca ocurre cuando con los linfocitos T citotóxicos. ¿Sí? Y la vía intrínseca o mitocondrial es producida por muchas otras causas. Otra de las funciones de la mitocondria es el secuestro de calcio. Hace rato, cuando les explicaba el retículo endoplásmico liso, les decía que habían dos organitos intracitoplasmáticos que secuestraban calcio. Ahora es esta, la mitocondria secuestra también calcio. Aquí dice, normalmente existe cantidades muy escasas de calcio en el citoplasma de las células para participar en el metabolismo celular normal. Este nivel de calcio no puede subir ni puede disminuir dentro del citoplasma. Entonces, cuando sube, la mitocondria, el retículo endoplásmico liso, mete calcio dentro de en su interior. Eso es secuestro de calcio. Pero cuando esa célula necesita, entonces libera el calcio. Este proceso, por ejemplo, está muy bien desarrollado en el proceso de la fagocitosis.
Ustedes saben muy bien que en el proceso de la fagocitosis se forman pseudópodos. Y para que se formen pseudópodos tiene que haber una degradación, una desarticulación de su citoesqueleto. ¿Y cuándo empieza esa desarticulación de su esqueleto? Cuando es la despolimerización de la actina y de la miosina, ¿no es cierto?, de su citoesqueleto. Entonces, para que haya esa despolimerización del citoesqueleto de estas células, especialmente de los macrófagos, tiene que aumentar los niveles de calcio en su citoplasma. Entonces, la información que le llega al núcleo le pasa, el resultado de esa información le pasa al citoplasma. Y en el citoplasma, entonces, captan la información y dice, nos están pidiendo que liberemos calcio. Entonces, liberan calcio la mitocondria, el retículo endoplásmico liso, y se aumentan los niveles de calcio dentro de la célula. Y cuando se aumentan los niveles de calcio dentro de la célula, estamos hablando del macrófago, ¿qué va a haber? Va a haber una desarticulación, una despolimerización de la actina y de la miosina, y esa despolimerización nos va a llevar a que se desarticule, se deforme la célula. Y de esa deformación del citoplasma celular se van a producir los pseudópodos que atrapan a las sustancias que van a fagocitar, o para que se muevan las células también eso ocurre, la formación de pseudópodos. Entonces ya saben que los niveles de calcio tienen que ser elevados para que se produzca este tipo de acciones. ¿Qué más? Creo que es nada más. Sí. Para la próxima clase vamos a hablar solamente lo que es membrana celular, cuáles son las funciones de la membrana celular, citoesqueleto y mantenimiento de la población celular en los tejidos. Espero haber sido comprendida en este capítulo, o en esta clase que les he dado. A principio se me ha trabado la lengua. Bueno, muchas gracias, alumnos. Nos vemos el día miércoles a la misma hora. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Chao, 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 chao. Hasta luego, doctora. Gracias, Chao, doctora. Hasta chao. luego. Chao, chao.